VM Radio presenta. Buenas tardes a todos, mi nombre es Fernando Martínez, soy el director de Asuntos Corporativos en la Universidad del Valle de México. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en este espacio de VM Radio. Como anfitriones de esta sesión, hoy también nos acompaña Graciela Rojas, presidenta de Movimiento STEAM, una asociación sin fines de lucro que está impulsando la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Bienvenida, Graciela. Constantemente, la Universidad del Valle de México invita a expertos de distintos ámbitos para que compartan con su comunidad de estudiantes y académicos su perspectiva en los temas que están definiendo la agenda en México y en el mundo. Esta tarde tenemos el gusto de tener como ponente al doctor Pedro Carlos Guillén, escritor, científico y novelista, quien viene a hablar sobre el impacto que tienen los hábitos de consumo en el medio ambiente. Buenas tardes, doctor Guillén, y bienvenido. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Gracias. Por supuesto, cuando hablamos del medio ambiente, debemos hablar también de ciencias y tecnología, áreas del conocimiento muy ligadas a la relación entre el ser humano y su hábitat. Por un lado, las ciencias y la tecnología nos permiten conocer a profundidad los mecanismos que hacen posible la vida en nuestro planeta, el funcionamiento de los ecosistemas, así como también el impacto y desequilibrios que generamos los seres humanos en la naturaleza. Por otro lado, será a través de las ciencias y la tecnología como nuestra sociedad podrá hacer frente al enorme reto que representa el cambio climático. Por eso, hoy más que nunca, las nuevas generaciones, como ustedes, los jóvenes que nos escuchan hoy, tienen la oportunidad de prepararse con los conocimientos y herramientas que se necesitarán para darle solución al reto más grande que ha enfrentado la humanidad desde su aparición. Antes de dar inicio a la ponencia del doctor Pedro Carlos Guillén, Graciela Rojas de Movimiento STEM, coorganizador de esta ponencia, tiene un mensaje para todos los jóvenes que están en proceso de elegir una carrera. Adelante, Graciela. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la presentación, Fer. Estamos muy orgullosos de ser coanfitriones de este evento y felicidades también a toda la comunidad de VM por esta iniciativa y claro que al doctor Guillén, que tiene toda nuestra admiración y respeto, pues también darle pues las gracias. Yo lo que les quiero contar es un poquito de lo que es este tema de STEM o de STEAM, ¿no? Y para que de alguna manera se involucren o nos involucremos en estos campos de estudio, ¿no? 8 de los 10 empleos mejor pagados son los basados en estas carreras de STEM, las carreras relacionadas con ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? La educación en STEAM que propone un aprendizaje basado en la solución de problemas, lo que significa que hay que entender, construir, probar, mejorar. Es decir, utilizar el error como base fundamental para el aprendizaje y esto lo que hace es que se promuevan las competencias STEM, que son estas de pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración, alfabetización de datos, computación informática, que son las más relevantes para enfrentar los retos del siglo XXI. Ahora nos hemos venido enfrentando a esta crisis por COVID-19, que lo que hizo es venir a poner foco en la importancia de desarrollar tanto en docentes como estudiantes estas competencias STEM. Es un momento clave no solo para el país, sino para toda la humanidad, por lo que requerimos de ese espíritu innovador de nuestros jóvenes para reinventarnos como sociedad y encontrar nuevos caminos. Los jóvenes entre los 9 y los 19 años, que son muchos de los que nos escuchan actualmente, son la primera generación que puede acabar con la pobreza extrema del planeta, pero la última que puede mitigar los efectos del cambio climático. Es decir, si ustedes no lo logran como humanidad, no lo habremos logrado. Y por otro lado, pues sabemos estos retos que hay a partir de la cuarta revolución industrial tecnológica. Hay muchísimos cambios en la forma como concibimos el trabajo. Se espera que el 65% de los trabajos sean trabajos que aún no existen. Se han modificado el 45% de las actividades dentro de los trabajos. Y también un dato bien relevante es que el 52% de los empleadores no encuentra el talento que requiere porque requiere talento con
estas habilidades STEM. Entonces, nosotros hemos venido desarrollando un programa que es completamente gratuito para inspirar estas profesiones STEM y que puedan además de alguna manera conocer este nuevo contexto de lo que les estoy platicando, tanto de la Agenda 2030 como de la Cuarta Revolución Industrial Tecnológica. Así que los invitamos a que sean parte de este gran movimiento que se está gestando, de esta plataforma que está enfocada a todo lo que tiene que ver con empleos del futuro, y que entren a movimiento STEAM.org para que pidan información sobre justamente este programa de Inspirando Vocaciones STEM o el programa de empleos del futuro, para que puedan tener gratuitamente pues toda esta información, tanto de estos contenidos. Además podrán recibir un test de orientación vocacional y mentorías que están dadas por parte de voluntarios de las empresas, justamente especialistas en estos campos de estudio que los pueden ayudar a tomar la mejor decisión vocacional o la mejor decisión de vida y carrera, o también, ¿por qué no?, desarrollar junto con ustedes proyectos de STEM que serán, digamos, la base para que el día de mañana se pueda lograr un financiamiento a través de alguna incubadora y que puedan surgir muchos emprendimientos con este enfoque social. Principalmente les quiero hablar a las chavas y decirles que las carreras STEM y que todo este tema de STEM no tiene género, y que son obviamente las áreas de mayor potencial económico, y que nos involucremos en estos campos de estudio, porque podemos nosotros ser parte digamos, de los líderes de esta innovación y del cambio social que el planeta necesita. Entonces, estamos en Movimiento STEAM muy contentos de que sean parte de todo esto y acompañarlos en estas decisiones de orientación vocacional y de diferentes de desarrollo de proyectos STEM con mucho cariño a todos ustedes. Entonces, pues muchas gracias, Fer, muchísimas gracias a la UVM, ha sido un aliado estratégico fundamental para que este movimiento exista en el país. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Graciela, por tu participación. Que tengas buena tarde. Muy Gracias bien. a ti. Nos estamos aquí viendo al doctor Guillén. Muchas gracias. Claro que sí, gracias. Hasta luego. Muy bien, antes de ceder la palabra a nuestro conferencista, me permito dar lectura a su semblanza. Pedro Carlos Guillén es escritor, científico y novelista, doctor en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, ha sido candidato a investigador nacional en el Sistema Nacional de Investigadores y es egresado del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Colegio de México. El doctor Guillén, es autor de 30 libros de divulgación y narrativa, así como de diversos artículos sobre asuntos ambientales y problemas educativos. En 2011, su novela La traición de Bertrand obtuvo el tercer lugar en el certamen internacional de literatura Sor Juana Inés de la Cruz. Y en 2017, su libro de cuentos Naturalia Urbana obtuvo la mención honorífica en el segundo Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, convocado por la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. El doctor Pedro Carlos Guillén ha colaborado en prácticamente todos los diarios de circulación nacional y en diversas revistas como Etcétera y Nexos. Y fue responsable de la sección de ciencia en el Instituto Mexicano de la Radio y de la de cine en la Noche W de W Radio. Doctor Guillén, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y le cedo la palabra para que inicie con su ponencia titulada Consumo y Medio Ambiente. Adelante, por favor. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Graciela. Gracias, desde luego, a Sofía Anaya, que fue mi primer enlace con la UVM. Siempre he dicho que platicar con jóvenes es un poco como una transfusión sanguínea para nosotros los viejos. Es muy raro lo que está pasando. Es la primera, he dado muchas conferencias y es la primera vez que lo hago por esta vía. Entonces me siento un poco solo, espero no estarlo. Y bueno, hablábamos, por ejemplo, hablaba Graciela del cambio climático, del calentamiento. Y yo he percibido, porque he dado muchos años de clase, mucha angustia, sobre todo angustia por parte de las nuevas generaciones acerca del problemón que han heredado y una especie de
impotencia de no saber qué hacer ante un problema de esta magnitud como es el calentamiento global o el cambio climático. No olviden que la agenda ambiental entró tardíamente en la conciencia planetaria. Yo diría que entró en la década de los 60. En la década de los 60 pasaron muchas cosas muy importantes. Una primera es que se publicó un libro pionero que se llamaba La Primavera Silenciosa, donde por primera vez se advertía del riesgo de usar pesticidas. Nadie se había dado cuenta de esto. El mundo era muy estable, era muy similar, muy parecido, y en los 60 se publica este libro. Hay una crisis de guerra fría de misiles entre Cuba, Estados Unidos y Rusia, que advierte a la humanidad que estamos en riesgo. Se inventa la pastilla anticonceptiva y eso produce cambios sociales muy importantes. Hay revueltas raciales, los jóvenes protestando contra las formas adultas de tratarlos. Y pues todo esto es un caldo de cultivo muy, muy fuerte. Y en 1972 el Club de Roma publica un informe que se llama Los Límites del Crecimiento. Y en ese informe advierten que había algo invisible que había venido ocurriendo a lo largo de decenas de años y que representaba un riesgo. Y ese es el riesgo ambiental que estamos enfrentando. Entonces, insisto, nos produce mucha angustia y mucha impotencia como no saber qué hacer. Y entonces el tema que yo elegí tiene que ver con el consumo. ¿Por qué? Porque todos somos consumidores y los consumidores mandamos. Los consumidores determinamos lo que el mercado nos ofrece. No debería ser al revés, es decir, no tendremos que consumir lo que nos ofrezcan, sino determinar qué queremos que nos ofrezcan. Y esas preferencias pueden hacer una enorme diferencia en temas ambientales, en temas de cambio climático, como vamos a ver. Y entonces, pues yo empezaría diciendo que nuestra historia asociada al medio ambiente ha sido pues, triste. En el Renacimiento se acuña un término, progreso, ¿no? El progreso es un término renacentista y entonces el ser humano advierte que hay una enorme cantidad de recursos naturales y que los puede usar para progresar. Entonces se genera un paradigma equivocado que es los recursos naturales son infinitos e ilimitados y el mundo es un depósito infinito e ilimitado de desechos. Y esta idea pues permeó muchos años y es la que nos tiene un poco contra la pared en los albores del siglo XXI. Entonces, si pasamos a la presentación, por favor, hice una breve presentación. Ahí estamos, consumo y medio ambiente desde el lado negativo, ¿no? La que sigue, por favor. Decía yo el progreso y sus saldos, ¿no? Un primer saldo negativo es el deterioro ambiental que podemos advertir en prácticamente cualquier frente, ¿no? Hay cambios de uso de suelo, hay deforestación, hay contaminación de cuencas, de ríos, de mares, tenemos problemas de extinción de especies. Sin ir más lejos, una especie carismática y muy bonita, una pequeña marsopa, que es como un delfín chiquito, que habita en el Alto Golfo de California y solo en el Alto Golfo de California, es decir, es una especie mexicana, está a punto de extinguirse por la voracidad de los pescadores que arrastran una red y estas marsopas se ahogan porque respiran aire. Entonces, el deterioro ambiental es un saldo. Otro saldo triste es nos estamos acostumbrando a dar respuestas individuales a problemas colectivos. Es decir, estamos viendo por nosotros mismos. Esta idea de comunidad se está desvaneciendo en un mundo en el que cada vez hay menos ejemplos de solidaridad. No es raro, por ejemplo, que el gobierno quiera instalar un depósito de residuos en un lugar adecuado y haya oposición. No es raro que haya oposición a cualquier proyecto de acuerdo a una cosa que los gringos llaman not in my backyard, o sea, el síndrome de no en mi patio trasero. Hazlo en otro lado, no lo hagas aquí. Otro problema que tenemos es que no tratamos igual a los desiguales, es decir, vivimos un mundo en el que hay una competencia descarnada y se nos insta a ser más competitivos y eficaces,
pero pues resulta que no hay equidad, porque imaginen ustedes que en las Olimpiadas, en la carrera de los 100 metros, alguien sale del metro 50 y alguien del metro 0, pues evidentemente no van a llegar al mismo tiempo, ¿no? Entonces tenemos que repensar un poco estos valores de respuestas individuales y competitividad asociados a los problemas ambientales. Y finalmente, pues tenemos un consumo que no es sostenible, como vamos a ver en la siguiente lámina, por favor. ¿Qué es la huella ecológica? La huella ecológica, y hay un rollote ahí de lo que es, pero yo se los puedo decir con mucha facilidad. Imaginen ustedes que la superficie de la Tierra, que tiene capacidad productiva y capacidad de recibir desechos, se divide entre los más de 6,000 millones de habitantes que somos en el planeta. Si eso ocurriera así, a cada persona le tocarían 17,000 metros cuadrados o 1.7 hectáreas. Es decir, nosotros tendríamos para cada uno de nosotros 1.7 hectáreas. Si estamos arriba de ese valor, pues algo anda mal. Si estamos abajo de ese valor, pues también algo anda mal. Y resulta que el consumo medio humano, el promedio por habitante por año es de 2.8 hectáreas. Traducido esto en español, estamos consumiendo más recursos de los que existen y generando más residuos de los que el planeta puede generar, admitir. Tenemos un problema ahí, como vamos a ver en la siguiente gráfica. Fíjense ustedes, ojalá se vea claro. La línea verde es el promedio mundial de huella ecológica, ¿no? Mientras más alto, peor. Mientras más bajo, pues no necesariamente mejor porque refleja mucha pobreza. Si se dan cuenta, un habitante promedio de Estados Unidos tiene una huella ecológica de 12 hectáreas. 12 hectáreas. Es decir, su consumo de alimentos, energético, está muy por arriba del consumo promedio mundial. Vean ustedes a Bangladesh, que está en su extrema derecha, su huella ecológica es de menos de 1 hectárea. Es decir, hay un desequilibrio y una inequidad brutal. Y si se dan cuenta, pues los países más desarrollados pues son los que tienen un efecto más nocivo en términos de huella ecológica, en consumo de recursos, consumo de energía, y ahí están Canadá, Finlandia, Australia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Estados Unidos, ¿no? Esos, digamos, son los que están consumiendo más. Se ha hecho un estudio muy sencillo, calculando la cantidad de alimento que se produce al día en el mundo, y si este alimento estuviera equitativamente repartido, alcanzaría para que todos comiéramos de una manera saludable. Esto no está ocurriendo, esto no está pasando, y no está pasando por varias razones, pero este detalle de la inequidad es muy importante, y ahora vamos a ver por qué. Si me pasan la siguiente, por favor. El consumo promedio en Estados Unidos demandaría 7 planetas Tierra, es decir, si todos tuviéramos los patrones de consumo de los norteamericanos, necesitaríamos 7 planetas para abastecernos. Hay hubo un clérigo y economista británico, Thomas Malthus, que en el siglo XVIII publicó una cosa que se llamaba un ensayo acerca de la población. Y Malthus lo que dijo es, el ser humano, la población crece exponencialmente, mientras que los alimentos crecen aritméticamente, y ahí tenemos un problema, es decir, va a llegar un momento en que no haya abasto de alimentos suficiente. Esto no ha ocurrido por varias razones, pues por un desarrollo tecnológico, una mayor capacidad y eficiencia para producir alimento, pero dense ustedes cuenta de un asunto. Cuando le preguntan a alguien, ¿hay un límite finito para la población humana en la Tierra? Pues la respuesta tendería a ser intuitivamente, pues sí la hay, debe haber un número finito. Pero no, la respuesta es depende. ¿Y de qué depende? Depende del consumo. Piensen ustedes en costos, piensen en un saldo bancario, por ejemplo. Un niño que nace en Estados Unidos es 20 veces más caro que un niño que nace en Bangladesh,
en términos de consumo de energía. No es lo mismo un niño que nace en Estados Unidos que un niño que 20, es lo mismo 20 niños de Bangladesh. Es decir, los patrones de consumo determinan el alcance que tiene la población humana y nuestros patrones de consumo no están siendo sustentables, ¿no? Fíjese, hay una falta de balance brutal. 1.300 millones de personas consumen carne, ¿no? 1.300 millones pues son casi la sexta parte de la población mundial, sexta parte más o menos, ¿no? Sin embargo, para producir carne se requiere el 40% de la producción agrícola, es decir, mucho más, casi la mitad para abastecer a la sexta parte de la población. Se requieren 9 kilos de grano para producir uno de carne. Y hay un documental interesante ahí que tiene que ver con la ruta de las hamburguesas, ¿no? Y cuál es el efecto total y global de fabricar una hamburguesa. Y pues tienen ustedes que pensar en muchas cosas. Tienen que pensar en el terreno que se deforestó, que se taló, para que hubiera espacio para el pasto y el forraje del ganado. Tienen que pensar en todo el tema de alimentar a estos animales, de la matanza del animal, del traslado de la carne, de la refrigeración. Todo eso tiene un costo energético y todo esto se puede medir. De hecho, se ha medido, por ejemplo, que para producir un par de zapatos, y esto se llama agua virtual, se necesitan 1.000 litros de agua para un par de zapatos, ¿no? Entonces, tenemos una predilección por especies muy determinadas, ¿no? La sardina, el atún y el camarón. Y esto determina que el 53%, más de la mitad de las pesquerías del planeta estén agotadas por sobreexplotación. No tenemos llenadera, diría una tía mía, ¿no? Y ahí hay también un problema. Y los biocombustibles que se pusieron muy de moda, decían, bueno, pues es el futuro, no contaminan, etcétera. Y vean el dato que hay ahí. Con el maíz necesario para llenar un tanque de un auto, se alimentaría una persona un año holgadamente. Entonces los biocombustibles no están haciendo más que arrasar con superficies forestales, superficies nativas, por una equivocación, por una apuesta equivocada, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues cambios de uso de suelo, pérdida de diversidad biológica. ¿Qué pasa si ustedes arrasan con una selva o un bosque? Pues las especies que viven ahí ya no van a vivir ahí. Tenemos casos muy tristes, el caso del lobo mexicano, que por cambios de uso de suelo y por cacería furtiva está prácticamente extinto, ¿no? El agotamiento de pesquerías que yo señalaba, hay pesquerías pues ya en franco declive. El camarón, por ejemplo, se ha agotado, se está agotando, y muchos de los pescadores narran de manera anecdótica cómo cada vez tienen que ir más lejos para obtener la pesca que antes obtenían de manera cercana a las áreas donde viven, ¿no? Estamos capturando menos carbono. ¿Qué es esto de capturar carbono? Ustedes saben que las plantas realizan un proceso que se llama fotosíntesis. La fotosíntesis no es más que eso, las plantas toman el carbono de la atmósfera y lo transforman en oxígeno. Entonces, la captura de carbono es un indicador clave de qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo. Es muy mala cosa que haya una menor captura de carbono, y en general de los servicios ambientales. Los servicios ambientales son, por ejemplo, la regulación de la temperatura, la captura de agua en los acuíferos. Esos servicios son muy importantes, son muy relevantes, y estamos determinando pérdida de servicios ambientales. El sur de la Ciudad de México, muy poca gente sabe esto, es algo que llamamos suelo de conservación. Tiene el 58% de la superficie de la Ciudad de México es suelo de conservación. ¿Qué quiere decir esto? Es un suelo rural, a pesar de que tenemos esta idea de que vivimos en una
megaciudad muy industrializada y muy moderna, el 58% de nuestra superficie es humedales, pastizales, bosques y zonas de cultivo. Desgraciadamente, la voracidad inmobiliaria y en algunos casos la corrupción ha determinado que vayamos perdiendo espacios en suelo de conservación, y el suelo de conservación pues, es de alguna manera el pulmón de esta ciudad y el que genera servicios ambientales, ¿no? Pérdida de especies por capturas incidentales. Está el ejemplo del atún delfín. ¿Se acuerdan que Estados Unidos nos prohibió exportar atún porque en la pesquería de atún había una gran mortandad incidental de delfines? ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa lo mismo con la vaquita marina. Las redes no discriminan y los delfines se atoran en estas redes y mueren ahogados, ¿no? La erosión por fertilizantes. Los fertilizantes se han usado de manera indiscriminada y de manera excesiva, y esto provoca una erosión de suelos. Todo esto pues son los saldos que, como decía Graciela, ustedes tienen que enfrentar, y francamente no me siento orgulloso como generación de esta herencia. Yo tengo un par de hijos poco mayores que ustedes, una tiene 26, el otro tiene 24, que es por cierto matemático, y los veo angustiados, los veo sin saber muy bien qué hacer. Y entonces, ¿qué sí podemos hacer? La que sigue, por favor. Un primer elemento es la certificación de alimentos. Yo no estoy muy convencido de que lo que está haciendo ahora el gobierno, esto de exceso de azúcar, eso me parece es absolutamente vano. La gente no va a modificar sus patrones de consumo por esas advertencias. Me parece que un atractor más poderoso para que la gente revise lo que está consumiendo es que sepa que ese producto es sostenible ambientalmente, ¿no? Es decir, que se produjo en condiciones ambientalmente correctas y que tiene un certificado. Hay varias organizaciones que expiden estos certificados. Entonces, si podemos tener una opción, deberíamos optar por alimentos certificados. Otro asunto es diversificar nuestros gustos. Somos muy de ideas fijas y eso determina que ya sean las plantas o los animales que preferimos como alimento, pues se vean muy presionados en sus poblaciones, ¿no? Hay un mercado emergente de alto potencial económico por productos y procedimientos verdes. Por ejemplo, hay un lugar, un ejido, San Juan Nuevo, en Michoacán, que produce madera certificada. ¿Qué quiere decir esto? Que los bosques en los que ellos producen la madera son bosques sustentables, son bosques que se están renovando cotidianamente, no es talar y ahí quedó. Entonces, estos ejidos certificaron esta madera, hay una entidad que certifica la madera, y ustedes pueden hallar en cadenas comerciales escritorios de madera certificada, sillas de madera certificada, y esa opción es una opción mejor que la de algo no certificado, ¿no? La que sigue, por favor. Hay una cosa fascinante que se llama el odómetro mundial. No sé si esté activo, porque no soy tan tecnológicamente apto, pero el odómetro mundial, si ustedes pueden copiar esta dirección o tomar una foto, un screenshot, es sorprendente, porque el odómetro, como ustedes saben, es algo que tenemos en el coche, ¿no? Y mide las revoluciones. El odómetro mundial lo que está haciendo, o lo que hace en tiempo real, es medir nuestro consumo de energía, cuántos gente están haciendo, cuánta gente está muriendo en tiempo real en todo el mundo. Y es impresionante porque es como un reloj que se va moviendo a toda velocidad y causa una impresión muy importante porque es una impresión de lo que está pasando en el segundo que lo estamos viendo. Entonces, yo les sugiero que se metan ahí porque nos da una idea de lo que está pasando, insisto, en tiempo real. Que yo se los cuente así con mi voz pausada y tal, a lo mejor no produce la impresión que les va a producir
revisar el odómetro y verán que es una cosa muy impresionante, ¿no? La que sigue, por favor. Muy bien. Estoy entrando a la parte final de esta charla y mi consejo, o el consejo que les quiero dar es ese: revisen sus patrones de consumo. Los patrones de consumo nos unen a todos como seres humanos, todos somos consumidores y algunos son consumidores más racionales que otros. Y un consumo racional y sustentable es una de las vías más poderosas que tenemos para enfrentar el problema ambiental. ¿Qué otra herramienta poderosa tenemos para enfrentar? Pues la ciencia. La ciencia es sin duda un cuerpo de conocimientos en constante evolución. A mí también me sorprendió porque hice un libro para adolescentes y al final de ese libro investigué cuáles eran las carreras más lucrativas. No necesariamente porque esté muy preocupado por el dinero, pero me interesaba dar esa información. Y descubrí que una de las carreras más lucrativas es la física. Y quedé muy sorprendido porque dije, no entiendo bien por qué la física sería una carrera tan lucrativa, pero lo es, ¿no? La ciencia es un cuerpo de conocimientos en construcción, en constante evolución. La ciencia es algo que desgraciadamente nos han enseñado de manera equivocada que es algo peligroso, que es algo difícil, que es solo para gente muy, muy lista y muy brillante. Y esto no es así. La ciencia es una rama más del conocimiento. Quizá lo que pasa es que está más cerca de nosotros y de nuestra experiencia lo social que lo científico, pero la ciencia de ninguna manera es más compleja que otras ramas del conocimiento. Y una gran virtud que tiene la ciencia es que desarrolla aptitudes que son muy importantes en los seres humanos. La diligencia, la honestidad para reportar resultados, la duda razonada, es decir, no creo todo lo que me dices, necesito comprobarlo. Y esas son aptitudes, pues a mí me parecen muy deseables para cualquier persona que está creciendo. Un tema fundamental es que la ciencia duda, la ciencia evoluciona, la ciencia se transforma. La ciencia no es un cuerpo fijo y plano de conocimientos. La ciencia es un cuerpo en constante construcción. Cuando yo era niño, allá en el precámbrico, había 3 reinos, ¿no? O sea, yo aprendí en la escuela primaria que había 3 reinos: el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral, es decir, las piedras. Eventualmente se supo que este era un error y ahora la ciencia moderna, la biología moderna, ha determinado que hay 5 reinos, ¿no? Y esos son los que actualmente tenemos. Y no es improbable que este conocimiento se transforme en el futuro. La ciencia es independiente de las creencias. Es decir, esto es también muy importante. La ciencia, yo cuando era niño tenía un conflicto esquizofrénico porque iba en la mañana a la escuela y ahí me enseñaban que un señor que se llamaba Charles Darwin había ideado, creado o pensado la teoría de la evolución de las especies, ¿no? Entonces, la teoría de la evolución hablaba de un proceso a través del cual las especies se van transformando en el tiempo y es un proceso permanente y todo. Y luego en la tarde iba a la clase de catecismo y ahí me decían, no, ¿cómo crees? Esto no es así. Dios creó a los animales tal día y tal día. Entonces, se me generaba un conflicto y ese conflicto pues lo aprendí a superar, ¿no? Lo aprendí a superar. De hecho, me incliné por la ciencia, soy científico, y me di cuenta que es independiente de las creencias personales. Es decir, la ciencia no toma en cuenta esto, y si lo tomara en cuenta sería un gravísimo error, ¿no? La ciencia es lo contrario de la fe. La fe se basa en la aceptación incondicional, es decir, yo creo y yo, por cierto, respeto eso. Es decir, me parece que tenemos que vivir en una sociedad tolerante y respetuosa de las creencias individuales de cada persona. Pero lo que es innegable es que la fe se basa en una aceptación incondicional, no es cuestionable.
no puedo cuestionar lo que se me dice porque estoy hablando de un mundo inmutable, de un mundo que así es. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues son dos opciones, ¿no? La ciencia y la fe. Hay muchos científicos que creen en Dios, no se contrapone en el Dios que quieran ustedes, pero en su trabajo como científicos no anteponen esta fe personal, ¿no? Piensen en un ejemplo del libro de texto, la astrología contra la astronomía, ¿no? La astrología es una cosa ahí medio vaga, medio poco clara, en la que se supone que la posición de los astros determina de alguna manera quiénes somos y cómo somos. Y esto, pues, debo decirlo, es absurdo. La astronomía, en cambio, es una ciencia rigurosísima que nos ha desentrañado el mundo exterior. Hemos aprendido muchísimo la astronomía y gracias a la astronomía sabemos dónde estamos y qué nos rodea, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo de dos ramas, ni siquiera diría el conocimiento, la astrología, de dos ramas que se oponen por completo. Una se basa en la fe, en pensar que un señor que nos va a hacer una carta astral tiene la capacidad de determinar si seremos felices o no, contra un radiotelescopio que está emitiendo señales al espacio exterior en busca de vida extraterrestre. Entonces, si quieren un consejo, eh, la ciencia es una buena opción, la tecnología también, la matemática, insisto, tengo un hijo matemático, yo le enseñé la tabla del 2 y ahora él me enseña derivadas integrales y cálculo y no le entiendo absolutamente nada, ¿no? Insisto, me da mucho gusto poder compartir este racimo de ideas con ustedes y entiendo que Fernando me explicó que habría un espacio por si tienen preguntas. No sé cómo funcione las preguntas, si las voy a escuchar, si las voy a leer, pero pues la última lámina es simplemente para darles las gracias por su atención. Gracias a Graciela, gracias a Fernando, gracias a Sofía y pues nada, estoy a sus órdenes para lo que se ofrezca. Muchas gracias, doctor Guillén. Efectivamente, pues vamos a pasar ahora a la sección de preguntas y respuestas. Le recordamos a la audiencia que nos sigue en VM Radio que la estación, la aplicación permite plantear preguntas si hacen clic en el icono de diálogo que aparece en la pantalla del lado superior derecho, me parece, y ahí pueden escribir y enviar las preguntas que tengan. Entonces, vamos a ver si tenemos alguna pregunta por aquí. Doctor Guillén, a ver, en su opinión con base a lo que usted conoce, ¿actualmente tiene México una política sólida hacia el cuidado del medio ambiente? Sería la primera pregunta. Sí, desgraciadamente la respuesta es profundamente negativa. Me parece que uno de los saldos asociados a pensar que la cuestión ambiental es una cuestión de largo plazo, que no nos va a alcanzar, etcétera, es no priorizar las instituciones ambientales. Desde el gobierno anterior ocurrió una drastiquísima reducción de presupuesto. México es el país con el último lugar entre los miembros de la OCDE con presupuesto de PIB a ciencia y tecnología. Y en este sexenio, desgraciadamente, se ha desmantelado por completo la institución ambiental, una institución que fue un orgullo en los años 90, pues simplemente se ha desmantelado, se le ha quitado presupuesto de manera draconiana a la Comisión de Áreas Protegidas, a la Comisión para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, y nos hemos enfrascado en proyectos que son quimeras, y quimeras regresivas, diría yo. ¿Regresivas en qué sentido? Cuando el mundo está volteando en busca de alternativas para el uso de la energía de forma sustentable,
como por ejemplo en Noruega se prohibirán los autos a gasolina en el año 2027, ya no habrá circulación de auto a gasolina. Nosotros vamos al revés. Estamos creando una refinería para combustibles fósiles, y esto pues nadie lo está haciendo. ¿Por qué nadie lo está haciendo? Porque es el pasado, ¿no? Y es el pasado que, por cierto, nos tiene donde estamos. Entonces, un proyecto en una reserva de la biosfera como el Tren Maya, pues es un poco una locura. ¿Por qué? Porque justo estás atravesando una reserva de la biosfera. Entonces, a mí me parece que no hay interés en el tema. Hay un poco una miopía asociada a estos proyectos faraónicos, que me parece no son la salida, y pues desgraciadamente sí veo muy complicada la situación, y siento que no, que para nada se está considerando la cuestión ambiental y la ciencia y la tecnología como prioridades de este país. A ver, tenemos otra pregunta. ¿Considera que iniciativas globales como el Acuerdo de París pueden hacer realmente una diferencia para mitigar? Estoy escuchando muy mal. Perdón, ¿me escucha mejor? Sí, mucho mejor. ¿Considera que iniciativas globales como el Acuerdo de París pueden hacer una diferencia para mitigar o revertir los efectos del cambio climático? Absolutamente. Yo creo que ese es el tipo de pactos más allá de la nación que deben hacerse. Es decir, si hay un compromiso conjunto de los países, podemos avanzar en una agenda ambiental. Parte de la problemática que hemos tenido es que cada país ve para sí mismo, ve para su interior. Bush y Trump, por ejemplo, decían, mi interés son los norteamericanos, no me interesa lo que pasa afuera, ¿no? Y de ahí que el presidente Trump, bueno, gracias a Dios, el próximo expresidente Trump se haya salido de los acuerdos de París. Y una de las primeras medidas que va a hacer Biden es regresar al Acuerdo de París. Y está el protocolo de Kioto, y está la cumbre, y en todos esos espacios se hacen compromisos, y se hacen compromisos diferenciados, porque no es lo mismo ser Bangladesh que ser Alemania. Entonces, cada país establece una meta de compromisos de reducción de emisiones, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que esa es la salida, que los países entiendan que sin una interacción dinámica entre todos ellos, el problema no puede ser tomar individual de este es mi territorio y aquí hago yo lo que me dé la gana. Al revés, debe haber inclusive sanciones para aquellos países que no le están entrando a este tema, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta. Viendo los efectos devastadores de los hábitos de consumo de nuestra sociedad, ¿cree usted que se debería replantear el modelo económico que domina hoy gran parte del mundo y que, pues, entre otras cosas, se basa en consumo? Creo que sí, absolutamente. O sea, fíjense ustedes que hay un tema, ¿no? Y es un tema que a mí me llama mucho la atención. El referente que usamos en muchos lugares del mundo para saber si alguien es exitoso es su capacidad de consumo. La gente concluye que alguien que tiene una altísima capacidad de consumo es porque es un hombre o una mujer exitosa. Y ese es un indicador muy perverso. Algo hay de perverso, si se dan cuenta, en que una pluma, que es una cosa de estas, esta debe valer, no sé, no me la regala, pero no debe valer más de 20 pesos, que una pluma, que es un objeto que sirve para escribir, es un objeto funcional, se convierte en algo que puede valer 100,000 pesos. ¿Qué mensaje estamos mandando? Pues el mensaje es, puedo comprar una pluma de 100,000 pesos porque soy muy exitoso. Pasa un poco lo mismo con los autos, pasa un poco lo mismo con las casas. Y entonces ahí estamos mandando un mensaje perversísimo. Eh, hay pocos índices que puedan medir el éxito de una manera más clara, que es el estar satisfecho con el modo de vida que uno eligió.
Es decir, ahí me parece que se concentra el éxito de una persona. Si una persona está satisfecha con el modo de vida que ha elegido, pues es exitosa. Entonces tenemos que cambiar por completo este paradigma de que la persona que más consume es la más exitosa, y repensar un poco este absurdo, ¿no? Este absurdo de la pluma de 100,000 pesos, de un reloj de $500,000, tenemos que repensar eso, porque eso no dice nada, no ayuda a nada. Yo me acuerdo que en la prepa había un compañero muy rico y ostentoso, ¿no? Y entonces, afortunadamente, teníamos el ojo para ver que eso no estaba bien, que no nos gustaba esta ostentación, y preferíamos gente pues, más sencilla, más sensata. Y me parece que lo que nos está faltando es sensatez. En el momento que hay un reloj de $500,000, algo se torció en el camino. A ver, otra pregunta aquí, doctor Guillén. Con base a la información con la que usted cuenta en este momento, ¿cuáles cree que sean las tendencias en las próximas 2 décadas? O sea, ¿qué grandes hitos vamos a ver en términos de cuidados en el medio ambiente a nivel global? O sea, ¿qué acciones van a tomar o deberían de tomar los gobiernos para hacer frente al tema del cambio climático? ¿Usted cree que nos mantengamos como hasta ahora nada más discutiendo qué hacemos y qué no hacemos? ¿Cuál sería su Es- perspectiva? la perspectiva tiene dos vías, ¿no? Una vía es si no hacemos nada y otra es si hacemos algo, es decir, no hay más. Hay un informe británico en el que se estima que el costo global de actuar representa algo así como 4.6% del PIB mundial, del Producto Interno Bruto Mundial. Eso nos costaría intervenir. Pero no intervenir y asumir las consecuencias de no haberlo hecho a tiempo va a costar más o menos el 20% del PIB global. Se necesitaría ser muy poco sensato para no entender que hay que actuar. Entonces, yo creo que nunca hay que perder la esperanza, pero la esperanza sin argumentos se llama ingenuidad, ¿no? Tenemos que pensar que los países más desarrollados tienen, pues sí, una responsabilidad compartida pero diferenciada, y que son los que tienen que estimular un movimiento que nos oriente a todos. En ese sentido hay, por ejemplo, cosas interesantes. Están los bonos de carbono. ¿Qué son los bonos de carbono? Los bonos de carbono son instrumentos financieros que sirven para que países desarrollados financien la conservación de otros países no tan desarrollados, de tal manera que se mantengan los recursos y estos países puedan seguir emitiendo carbono. Pongo un ejemplo: Costa Rica pues, recibe bonos de carbono por mantener sus bosques, y estos bonos pues, son recursos que se utilizan para el mantenimiento de esas regiones. Pongo otro ejemplo. A mí no me gusta la cacería, no entiendo por qué alguien mataría un animal por placer, pero bueno, resulta que la cacería se volvió una forma de conservación de las especies. El borrego cimarrón, que habita en el norte de este país, se cazaba de manera furtiva. Eh, ¿Qué se hizo? Pues a los pobladores de la zona se les dijo, ustedes van a conservar la población de cimarrones, vamos a hacer un estudio para saber cuántos individuos pueden ser sacrificados y vamos a vender esos permisos de cacería. Entonces, ¿qué pasa? Que cada cabeza de cimarrón vale algo así como $250,000. Y entonces sacan de la población 2 individuos, otorgan los permisos, los cazadores compran los permisos, cazan estos animales de manera legal y la población se mantiene estable, y la comunidad además realiza mejoras sociales, ¿no? Ahí hay 2 ejemplos, digamos, virtuosos de lo que se puede hacer. Entonces yo tengo esperanza de que esto que nos preocupa, esto de lo que estamos hablando, permee en las generaciones que vienen. Está demostradísimo eso, que yo soy baby boomer, ¿no? Yo soy un anciano. Mis hijos son millennials.
y está demostrado que desde los millennials para acá hay más preocupación ambiental que la que tenemos generaciones más viejas, ¿no? Y lo que necesitamos es que esta preocupación se vuelva, pues, en efecto, una ocupación. Muchas gracias. A través de la presentación usted ha venido mencionando qué Y cosas se vuelvo yo, puede... ¿Me escucha mejor? ¿Me escucha mejor ahora? no. ¿No? Tenemos aquí problemas con la conexión. Y A oigo, ver, oigo, ahí ya. ¿ya me escucha? Sí, A muy bien. ver, usted lo mencionó de alguna manera durante su presentación. ¿Cuáles son las cosas cotidianas que tendríamos que ir cambiando los ciudadanos, no los estudiantes, los ciudadanos de manera individual? ¿Cuáles son esas cosas que tendríamos que ir cambiando en nuestra vida para cuidar o para contribuir al cuidado del medio ambiente? Esas cosas del diario, de pequeñas cosas que puedan sumándose entre muchas personas y haciéndose de manera consistente, hacer un cambio. Sí, hay un montón de sugerencias. Una muy básica y barata es poner dispositivos ahorradores de agua en todas las zonas hidráulicas de la casa, ¿no? Comprar focos ahorradores, como este que está aquí arriba, de energía, que además eventualmente amortizan el pago de la luz, porque duran más. Ahora hay todo un sistema que ustedes pueden consultar en la Secretaría de Medio Ambiente local de la Ciudad de México para dispositivos captadores de agua de lluvia, cosecha de agua de lluvia le llaman, y esta agua de lluvia se puede utilizar para un montón de tareas domésticas, dependiendo de la calidad de esta agua de lluvia y de cómo se colecte. Utilizar el auto lo menos posible, caminar, compartir el auto, separar la basura. Todas esas son acciones muy, muy, muy simples que desgraciadamente no hemos tenido el hábito de generar. Entonces, insisto, los jóvenes son los que pueden dar ahí la tabarra, ¿no? Los jóvenes se pueden decir a sus padres, oye, papus, sí, que comprar estos focos o estos dispositivos, o por qué no tenemos un captador de agua de lluvia, que aquí llueve a mares cuando llueve, y esa agua pues ya no la utilizamos de la fuente, de las tuberías que nos abastecen, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer y son cosas que nos demandan un esfuerzo mínimo y que son muy necesarias y que si las hacemos todos, pues esto cambia, ¿no? Luego los mexicanos tenemos esta idea de, si no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? No, pues lo hago yo por convicción, ¿no? A ver, aquí tenemos, sería la última pregunta, doctor Guillén. En su opinión, ¿qué tipo de carreras son las que deberían de elegir? A ver, otra vez. Ahí estás otra vez. ¿Qué tipo de carreras son las que deberían elegir los jóvenes para contribuir a un futuro más sustentable? Hay un montón, desde la más básica, que es biología, ecología, hay ya ingenierías en ciencias ambientales, eh, pues esas me parece que son, pero hay economía ambiental, hay derecho ambiental, hay un montón de ramas del tema ambiental, porque el tema ambiental es un tema transversal, es un tema que se puede abordar desde muchas lógicas, pero las que se me ocurren así como más inmediatas son la ingeniería ambiental, la biología, la ecología. Prácticamente todas las universidades tienen ya un departamento de ciencias ambientales. Que se dedica a justamente estudiar y analizar todo esto de lo que hemos venido platicando. Le agradecemos mucho, doctor Guillén. Es momento de dar por concluida la sesión. Te oigo otra vez mal. Este tema de la conectividad acá, Ahí estás. ¿ya me escucha mejor? Bien. Bueno, también le agradecemos mucho, doctor Guillén, y también a Graciela Rojas, que estuvo con nosotros de Movimiento STEM. Le recordamos a los jóvenes que están en vías de elegir carrera que conozcan a profundidad todo lo que estas carreras STEM pueden ofrecer para su futuro profesional y que visiten el sitio de movimientostem.org. Y por supuesto, VM cuenta con una oferta muy amplia de programas de ingeniería en distintas ramas y en ciencias de la salud, etcétera. En la página de la universidad podrán ver la oferta completa. Nuevamente, doctor Guillén, le agradecemos muchísimo su tiempo. Fue una presentación muy clara, muy sencilla, muy al grano. Y pues
esperamos tenerlo próximamente de vuelta acá en VM Radio. Será un placer, muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos los que nos siguieron hoy. Una producción de VM Radio.